¿Qué tal, compañeros? Soy Eduardo Naranjo, residente de Centro Médico Nacional de Occidente de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica Terapéutica, segundo año. Y continuando con el tema de músculo esquelético, vamos a abordar la patología musculotendinosa del hombro. Son tres secciones, básicamente vamos a hablar del manguito rotador, de la cintura escapular, del tendón la patología del tendón bicipital. Comenzando con la patología del manguito rotador, antes de hablar ya tal cual de lo que vamos a conocer sobre las próximas patologías a tratar, debemos tomar en cuenta que no son de presentación aislada, sino que de alguna manera están relacionadas las unas con las otras y cuando se hace una evaluación del síndrome de hombro doloroso tiene que pensarse en estas patologías en conjunto y no como una presentación aislada, ya que de alguna manera una va a conllevar a la otra, como más adelante vamos a ver. Comenzando a hablar de una variante anatómica que ya se comentó en exposiciones previas, la osa acromiale resulta de un fracaso de la fusión ósea entre la apófisis acromial y la base del mismo proceso. Los tres posibles centros de osificación son el preacromion, el mesacromion o el metacromion. Cabe resaltar que puede ser la osa acromiale estable o inestable, donde este último tiene mayor asociación con un impacto en el manguito rotador, condicionando, lo puede llevar a tendinopatía, inclusive a presentar rupturas del mismo. Clínicamente puede producir un síndrome de pinzamiento, como ya lo mencioné, que más adelante vamos a ahondar en ese tema, y que nos llevará a un síndrome de hombro doloroso que empeorará con la actividad y suele presentarse más frecuentemente en pacientes varones jóvenes. Hay una clasificación acorde al, al sitio donde se articula o donde es la sincondrosis, pero nada más vamos a comentar que la tipo A es la más frecuente, ocurriendo en la cara posterior del mesocromio y ocurre en un 77% de los casos. En los hallazgos en imagen lo vamos a observar como una reducencia en el proceso acromial que puede ser de ayuda inclusive una proyección en Y a veces y podemos observar inclusive la presencia de osteofitos asociados en este proceso. En el ejemplo o en la imagen de la izquierda observamos el arco coracroacromial de un paciente varón donde se muestra una reducencia demostrado por las flechas rectas a través del acromion, lo que representa el tipo A, que es, recordemos, la parte posterior del mesocromio, que es la más común de todas, donde esta circondrosis suele estar en el margen posterior de la articulación coracroacromial, como ya lo comenté. En la tomografía también puede observarse, de hecho Janet nos puso un ejemplo en su presentación, como una hipodensidad lineal a través del proceso acromial con márgenes escleróticos mucho más fáciles de identificar a veces que aquí en una radiografía convencional. En los hallazgos también por resonancia, por ejemplo en T1 puede observarse como una línea baja de señal a través del acromion, o en T2, principalmente cuando es inestable también podemos tener hallazgos asociados, por ejemplo un edema medular cuando ya está o signos de tendinopatía o rupturas cuando está afectando ya propiamente al manguito rotador, principalmente al músculo supraespinoso. En la imagen de la derecha observamos una resonancia magnética ponderada entre dos, donde las flechas rectas nos están señalando aquí un efecto de una señal intermedia en la sincondrosis, pero no hay edema asociado. Nada más aquí se observa un quiste subcondral, pero en este caso no se encontró patología asociada, únicamente era como una variante anatómica, o así lo comentaba la bibliografía. Y hablando propiamente del pensamiento del manguito rotador, vemos que es un síndrome clínico que hace referencia al compromiso tanto de la bolsa subacromial como del tendón del supraespinoso, los cuales son atrapados debajo del arco coracoacromial. Recordando que el supraespinoso ocupa la fosa supraespinosa y discurre lateralmente hasta insertarse en la faceta superior del troquínter o el tubérculo mayor. Clínicamente, los pacientes suelen referir dolor en el hombro que empeora con la abducción, con imposibilidad de elevar el brazo, lo cual ocurre en pacientes con mayor frecuencia varones y que son mayores de 40 años o en pacientes de la tercera edad, inclusive a veces puede acompañarse de radiculopatía de C6. Fisiopatológicamente lo que ocurre es que hay una disminución en el espacio situado dentro del arco coracoacromial.
o inclusive una disminución también del espacio de del acromion a tubérculo, al troquínter, perdón, o al tubérculo mayor. Que nos va a condicionar esta disminución un microtrauma repetitivo tanto en la bolsa como en el tendón del supraespinoso, que nos va a llevar a una tendinopatía, a una bursitis, lesión del tendón, que nos puede causar rupturas y puede estar condicionado por alguna condición anatómica como la que ya comentamos previamente. Ahora, la etiología de este síndrome es variable, pudiendo ocurrir ya sea por la presencia de espolones subacromiales, por presencia de osteofitos, principalmente cuando estos se encuentran en la superficie inferior y son mayores a 2 milímetros, cuando hay una variación morfológica en el acromion, por ejemplo, el de la clasificación de Biarlini, la tipo 3 o de ganchoso, que es la que mostramos en esta imagen de resonancia magnética que también ya nos explicó, la presencia de osa acromial, como la acabo de comentar, o inclusive un engrosamiento del ligamento coracoacromial. La presencia de alguno de estos hallazgos o anomalías anatómicas causarían la disminución del espacio situado en el arco coracoacromial, y al disminuirse este espacio, pues ya todo lo que comentamos. Los hallazgos en general por imagen podemos encontrar asociados, depende el grado en el que estemos observando el pinzamiento, ya sea que estuviera en una etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3. En la etapa 1 observaríamos la presencia de edema o hemorragia asociado. La etapa 2 la manejan como fibrosis o datos de ruptura parcial del manguito, es como bursitis, inclusive tendinitis, y ya en grado 3 sería ya una ruptura total del manguito. Como métodos diagnósticos por imagen se puede utilizar de hecho desde la radiología convencional hasta la resonancia magnética, puesto que cada estudio nos aporta algo distinto a la patología. En el caso de las dos imágenes que estoy mostrando, la radiología convencional, sería útil, por ejemplo, una radiografía AP de hombro, puesto que nos ayuda a evaluar el espacio acromiohumeral o de Cotton, que estoy señalando aquí, esta línea roja vertical que está señalada por nuestra flecha tinta, el cual se llama de Cotton o Rideout, como ya lo comenté, y es la distancia que hay en vertical del acromion a la cabeza humeral. Se acepta una medida general de 6 a 14 milímetros, pero la bibliografía también lo maneja que si hay una disminución de menor a 7 milímetros, ya lo consideraríamos como una disminución de este espacio. También la radiología convencional nos podría ayudar a valorar la presencia de osteofitos, como ya lo comenté, si son están localizados en la parte inferior, en la cara inferior, y que son mayores a 2 milímetros, son los que nos causarían problemas, o inclusive a veces unas proyecciones adicionales como la de Sanka, que es de una angulación a 15 a 20 grados, también pueden ser útiles para valorar la superficie inferior de la articulación y poder observar mejor la presencia de estos osteofitos. Inclusive, pues también la radiología convencional nos puede ayudar a valorar la morfología del acromion, como es en el caso de la segunda imagen, esta que les estoy mostrando aquí, donde se observa una P de hombro con una disminución severa del espacio de Cotton que previamente les acabo de comentar que se observa en la imagen izquierda, que inclusive parece como si este acromion estuviera enganchado o esta disminución. Entonces imagínense, cuando hay aducción, casi o prácticamente el troquínter estaría haciendo contacto con el acromion, lo cual nos condicionaría, pues si por aquí pasa el tendón supraespinoso, el pinzamiento del mismo. En la tomografía también nos puede ser útil para valorar la presencia tanto de osteofitos o variantes anatómicas en el acromion. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, que nos muestra la presencia de una osa acromiale con este defecto, con sus bordes esclerosos, que ya lo estuvimos comentando, se encuentra entre la meso y la meta acromion, lo cual puede ser la etiología del pinzamiento. En la ecografía, aunque el objetivo de esta clase ya no es explicar cómo es un eco de hombro, puesto que ya tuvimos la clase para ello, debemos recordar que para la evaluación y más en específico de esta patología es de tipo dinámico. Entonces se realiza básicamente colocando el transductor, o para valorar el tendón del supraespinoso, que es el principal músculo que está afectado en el síndrome del pinzamiento del manguito rotador. Colocamos el transductor con su borde medial en el borde lateral del acromion. En el borde lateral del acromion. Y se le pide luego
Esto en posición neutra, pero en la misma posición después observamos que esto sería en posición neutra, observamos en un ultrasonido en una escala de grises esta imagen anatómica en la que debemos observar, o sea, sería nuestro acromio, nuestro troquínter, o tubérculo mayor, y el tendón del supraespinoso, el deltoides por arriba, la bolsa subacromial son las estructuras anatómicas que vamos a tener que valorar. Y la dinámica es que le pedimos después al paciente que haga una abducción en rotación interna de su brazo, logrando con esta maniobra acercar el troquínter hacia medial, se contrae el supraespinoso y observamos entonces si hubiera o no compresión del supraespinoso y de la bursa. Los hallazgos, obviamente, también los asociados, y podemos observar ya sea datos de tendinopatía del manguito, datos de hemorragia, datos de edema, van a ser acorde al estadio en el que se encuentre el atrapamiento de manguito. Como ejemplos, ecografía en la imagen de la izquierda observamos un tendón del supraespinoso en posición neutra, cual está señalado por la flecha recta. Este es nuestro tendón. Y observamos que hay un ligero engrosamiento del mismo, sin identificar rupturas en él, ni parciales, ni totales, ni ningún dato que nos sugiera, y el proceso acromial está señalado por esta flechita. Entonces lo observamos un poco aumentado en su cogenicidad un poco y engrosamiento del mismo. Pero en la imagen ya de la derecha, que sería la imagen de ecografía dinámica o cuando el paciente está en su aducción con rotación interna, donde observamos la compresión de la bursa y del manguito. La flecha azul nos está señalando el acromion, cómo indenta o se mete hacia inferior y condiciona el pinzamiento del supraespinoso, cual está señalado por esta flecha, y comprime a la vez la bursa subacromial, que está señalado por la flecha abierta. Por eso la importancia de que la valoración por ultrasonido sea de manera dinámica. La resonancia magnética va a ser útil para demostrar diversos datos de pinzamiento y hallazgos asociados, como ya los estuve comentando. También pues a la vez nos va a identificar, hacer la posibilidad de identificar algunas variantes anatómicas o condiciones que pudiéramos descubrir como etiología del pinzamiento. Además, como pues ya comentamos, podemos encontrar o observar edema, hemorragia, datos de ruptura, tendinopatía, etc. Por ejemplo, en las imágenes que estoy mostrando en pantalla se observa el ligamento coracoacromial, que sería este de aquí. Va desde el acromion hasta nuestra apófisis coracoides. Si hay un engrosamiento del mismo, como ya lo comenté en diapositivas pasadas, se acepta que tenga una medida entre aproximadamente 2 a 5.6 milímetros normalmente. En la imagen de la derecha es una resonancia magnética en dedos con saturación grasa en un corte coronal. Se muestra como un ligamento coracoacromial, por ejemplo, que está señalado por la flecha recta, sería esta de aquí. Hipointensidad, en forma ovalada, sería nuestro ligamento coracoacromial, en cual lo refieren que estaba engrosado y condicionaba el pinzamiento. Por aquí va nuestro supraespinoso del tendón del supraespinoso, el cual está señalado por nuestra flecha curva. Ahora, en esta secuencia de imágenes que se representa también el pinzamiento, cuando ocurre, ¿se acuerdan lo que estuvimos hablando del acromion ganchoso, el tipo 3 de la clasificación de Biatlini? En la imagen superior izquierda, esta que tengo aquí, que es prácticamente la misma imagen que mostré anteriormente, observamos una radiografía a P de hombro, donde se observa la forma de engancho que tiene el acromion con disminución del espacio de Cotton y de Rideout. Se observa la tuberosidad mayor, como está muy cerca del acromion y el borde lateral del mismo. Entonces imagínense, ya cuando se hace una abducción en rotación interna, cuando el paciente la realiza, vemos como este tipo ganchoso del acromion nos está condicionando un pinzamiento, ya que la tuberosidad mayor o el troquínter está
muy cerca, prácticamente hace contacto, y si aquí se inserta nuestro supraespinoso, condicionaría el microtrauma frecuente. En la imagen de la derecha observamos una resonancia magnética en T2 con saturación grasa en corte coronal, donde se observa un pinzamiento del supraespinoso y de la bursa subacromial, que será más evidente obviamente al abducir el brazo, pero pues en resonancia magnética prácticamente que no se puede realizar, eso sería visto mejor por ecografía. Aquí lo estamos viendo en una posición pasiva, pero sí estamos observando datos inclusive de edema. Ahora, el pinzamiento nos puede condicionar, que es de lo más frecuente, nos puede conllevar a una tendinopatía del manguito rotador, aunque no solo el pinzamiento es la etiología de una tendinopatía del manguito rotador, pero sí están relacionados entre sí. Básicamente, esta es una lesión del tendón que también va a provocar el síndrome de hombro doloroso y va a limitar el movimiento. Se habla de una tendinitis por inflamación del tendón, pero se refiere a la literatura que no hay en su fisiopatología la presencia de células inflamatorias como tal. Entonces se habla de tendinosis por la presencia de microdesgarros. También cuando estos ya es una evolución más crónica de la tendinopatía del manguito rotador, y obviamente la inflamación pues va a ser más apreciable. De manera general, es la causa más frecuente del síndrome de hombro doloroso, siendo el músculo más afectado, como ya sabemos, el supraespinoso, ya que es el más superficial, y pues los factores de riesgo que ya estuve comentando, que son prácticamente los mismos del síndrome del pinzamiento del manguito rotador. Suele ocurrir esta tendinopatía por un sobreuso crónico o la presencia de microtraumas repetitivos, por las condiciones anatómicas que ya comentamos que lo estén provocando. Patológicamente se refiere que hay degradación de mucopolisacáridos con sustitución del tipo de colágeno por un colágeno que es de tipo reparador, o sea, un tipo 3, con aumento de glucosaminoglucanos, protoglucanos, hiperplasia geofibroblástica, degeneración mucoide eosinofílica, así como apoptosis celular. De hecho, se habla que la superficie del tendón se decolora a un amarillo rosado por los cambios de la tendinopatía. Por eso esta imagen aquí representativa de cómo se observaría una tendinopatía del manguito rotador. También pueden existir datos de bursitis calcificante o tendinitis calcificante por la presencia de depósitos de cristales de hidroxiapatita, pero más adelante vamos a comentar un poquito más específico de ello. Los factores causales son prácticamente los mismos que ya comenté, que son etiológicos del síndrome del pinzamiento, pero también un debilitamiento muscular de la cintura escapular puede llegarnos a provocar una tendinopatía, o cualquier cuestión anatómica que provoque impactos repetitivos o microtraumas debajo de la superficie del acromion. Se habla de una clasificación. Son básicamente 3 grados, pero se dice que en las etapas iniciales es cuando hay ya en la clínica, pero nada más estamos o más bien en los hallazgos de imagen, no son tan francos de que existe una tendinopatía, pero la clínica sí es muy sugerente. Entonces se habla de que etapas iniciales nada más se le refieren como un uh, grado de impacto por el microtrauma repetitivo, aunque todavía no sería muy evidente los hallazgos por imagen, pero ya en los grados 1, 2 y 3 podemos observar, por ejemplo, el grado 1, la presencia de edema, hemorragia; en el grado 2, la presencia de tendinopatía o fibrosis, que son, más adelante vamos a mostrar ya específicamente en el eco y en el resonancia magnética cómo se verían; y el tipo 3 ya cuando hay la presencia de rupturas del manguito. Ahora, para desarrollar una tendinopatía del manguito rotador es una evolución crónica, no es realmente agudo. Entonces, por eso se habla que el grado 1 es más frecuente en pacientes que son jóvenes o menores de 25 años, el grado 2 en pacientes de 25 a 40 años y el grado 3 en pacientes mayores de 40 años. Clínicamente, ya cuando hay datos de tendinopatía, suelen ser pacientes adultos o mayores a 40 años. Se habla de que es una incidencia igual entre hombres y mujeres, inclusive puede ocurrir sí en pacientes jóvenes que son, por ejemplo, deportistas o nadadores, que serían más propensos a que presenten el microtrauma, con dolor en abducción, como ya lo vimos, dolor a la rotación externa, suele exacerbarse en las noches o clínicamente. Entonces, básicamente la clínica es por una limitación al movimiento,
Y la complicación obviamente más importante de esta patología pues sería una ruptura del manguito. Para su diagnóstico podemos observar hallazgos muy similares a los que ya estuve describiendo, por ejemplo, en una placa, alguna cuestión anatómica, en variantes en el acromion o algún osteofito o algo que nos esté condicionando, y en la tomografía, pues los hallazgos muy similares también. Básicamente nos ayuda a identificar las cuestiones anatómicas que pueden ser la etiología de la tendinopatía. En el caso de la ecografía, debido a que el tendón que más se afecta es el tendón del supraespinoso, estoy señalando aquí, la dinámica para su exploración ecográfica también es pues similar a la que se describió anteriormente. Y además por la asociación que tiene con el síndrome del pinzamiento. Entonces se puede lograr demostrar a través de este estudio los cambios morfológicos que sufre el tendón, como las de regiones de degeneración mucinosa, la presencia de desgarros, edema asociado, inclusive a veces hemorragia, aunque esto ocurriría más si hubiera datos de ruptura. Podemos ver aumento del grosor, se habla de más de 2 milímetros respecto al tendón contralateral, claro, si no tuviera una patología, y se habla también de un grosor máximo de 6 milímetros del manguito rotador, que lo haríamos más o menos a esta medida, porque se supone que el ultrasonido o el transductor se coloca recordemos, su borde medida con el borde lateral del acromio. La ecogenicidad hay que observarla, que esté preservada o no, esto en comparación al músculo deltoides, y también el Doppler color nos puede ayudar a valorar la presencia de aumento de vascularidad. En las imágenes que les muestro aquí, por ejemplo en la imagen en estas dos que les estoy mostrando en pantalla, se observan un ultrasonido en escala de grises, donde se muestra una marcada tendinosis difusa del tendón del supraespinoso con engrosamiento del mismo, pérdida del patrón fibrilar, el cual está comparado, recordemos, con el músculo deltoides, con áreas hipo e hiperecoicas, que nos serían muy sugestivos de una tendinopatía del supraespinoso. Como otros ejemplos, en la imagen superior que les estoy mostrando, se observa un ultrasonido también en escala de grises en un corte longitudinal, donde se muestra un área hipoecoica respecto al tendón normal, el cual está señalado por la flecha azul recta. De aquí va nuestro tendón del supraespinoso, y esta área de hipogenicidad, así como pérdida del aspecto fibrilar normal, en comparación, insisto, con el músculo deltoides, y que este músculo discurre por acá arriba y que está señalado por nuestra flecha abierta. La imagen en resonancia magnética que estamos viendo abajo está ponderada en T2 con saturación grasa en un corte coronal en el mismo paciente, mostrada de la imagen superior, pero ya en resonancia magnética se observa un aumento de señal, el cual está adyacente a la tuberosidad mayor y está señalado por nuestra flecha azul aquí abierta, aumentito de señal. De abajo no, de aquí. Que indica el sitio de la tendinopatía del supraespinoso. Ahora, la resonancia magnética, como se vio, tal vez sería más sensible y más específico que la ecografía, como pudimos aquí comparar los dos estudios, pero también es útil para valorar los casos refractarios a tratamiento, siendo un plano coronal oblicuo el ideal para evaluar el trayecto muscular del supraespinoso. Ahora, el grosor del tendón, recordemos también el grosor normal que estuve comentando, aunque inclusive hay otras bibliografías que lo manejan hasta 8 milímetros, de 6 a 8 milímetros. Los tendones normalmente, en una resonancia magnética, tienen una intensidad baja de señal y en todas las secuencias de pulso. Ahora, aquí vamos a poner atención en algo, porque puede ser causa de un pitfall al momento del diagnóstico. Ahora, ya vimos cómo se observa normalmente un tendón, o más bien ya lo comenté, pero puede verse un poco aumentada la señal en tendones normales por el fenómeno de ángulo mágico. Lo voy a estar comentando en varias ocasiones, entonces hay que poner atención aquí. El fenómeno de ángulo mágico se produce cuando las fibras de colágeno se orientan, aproximadamente lo refieren a un ángulo de 55 grados, así específicos son, con respecto al campo constante de inducción magnética.
Esta orientación da lugar a una intensidad intermedia de señal, o sea, nos estaría aumentando la señal, y recordemos que en un tendón, si observamos un aumento de señal, nos podría confundir, claro, en secuencias principalmente en T2 o en una altorresonancia, por ejemplo, nos sería sugestivo de que habría una tendinopatía. Por eso es que podría ser una cuestión de pitfall, o que nos podría hacer caer en un error diagnóstico. Ahora, debemos recordar que un tendón tiene una baja señal en secuencias en T1, densidad de protones y eco gradiente. Y este fenómeno suele ser frecuente, el fenómeno de ángulo mágico, a 1 centímetro proximal a la inserción del tendón supraespinoso en su tubérculo mayor. La degeneración y los desgarros parciales tendinosos son indistinguibles entre sí en las imágenes potenciadas en T1, lo cual nos puede hacer caer en este error o en este pitfall. Por eso se obtiene en otra secuencia, no necesariamente nos quedamos con la T1, como ya sabemos que es nada más anatómico, y prácticamente el T2 que sería muy útil para los hallazgos patológicos. Ahora, si estas áreas que se observan en T1 si se mantienen con la misma intensidad de señal observada ya en un T2, eso ya sería compatible con una degeneración tendinosa, pero ya nos estaría descartando que los hallazgos que observamos en un T1 probablemente serían congruentes con la presencia del ángulo mágico. Nada más quería que quedara claro eso. Ahora, en los ejemplos que muestro en la diapositiva, se trata de resonancias magnéticas. La de la izquierda está ponderada en T1, en densidad de protones, perdón, y la de la derecha en un T2 con saturación grasa en plano coronal, ambas, que se muestra una alteración del señal del supraespinoso como un foco hiperintenso que se observa aquí. Aquí va nuestro tendón del supraespinoso. Esta área hiperintensa es la que nos está señalando, que se traduciría en una tendinitis, porque en el T2 sí lo observamos. Entonces a lo mejor en el T1 nos pudiera causar un poco de ruido, pero cuando ya vemos que sí este hallazgo, la presencia en T2, pues ya comprobamos que en efecto estamos ante la presencia de una patología. Ahora, en los siguientes ejemplos, en la primera imagen está a la izquierda, observamos una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa en plano coronal oblicuo, donde se muestra una señal alta normal en el tendón del supraespinoso con edema focal demostrado en la superficie del tendón, el cual está señalado por la flecha recta, de aquí, esta zona hiperintensa, y lo cual se traduciría como una tendinopatía severa. No obstante, aquí no necesariamente se asoció a una bursitis, porque la bursa subacromial y la superficie tendinosa estaban normales, pero el tendón no. El tendón sí tenía datos de tendinopatía, o los observamos con este aumento de señal. Y en la imagen de la derecha observamos una resonancia magnética ponderada en 2, igual de saturación grasa con saturación grasa en el mismo paciente, pero en este caso es un corte sagital oblicuo, donde se demuestra el mismo aumento de señal en el área focal, con la preservación o con la bursa prácticamente normal, pero nuestro tendón sí está con su aumento de señal, lo cual es muy sugerente de una tendinopatía. El tratamiento en general va a ser dependiendo del estadio clínico del paciente, como ya lo estuvimos comentando. Puede ser en etapas iniciales con un tratamiento que responda tal vez a AINES, inclusive a veces se escala a la presencia a la administración de corticosteroides o anestésicos locales, pero en el caso de la terapia física es muy útil, ya que nos ayuda a fortalecer los músculos de la cintura escapular, a restablecer de alguna manera la cinemática articular y promover obviamente ya la curación, o promoverla, o favorecerla de alguna manera, la curación de la tendinopatía del manguito rotador. Pero pues si no es el caso, cuando ya hay datos más severos, o inclusive datos de ruptura, ya se llegaría a la cirugía, que pudiera ser una resección acromocambicular, debridar el área de tendinopatía, realizar una apexia, la ruptura, entre otros. Ahora, como la tendinopatía calcificada no es como un hallazgo aparte, sino más bien representa un subtipo de lo que ya comentamos. De hecho, en la fisiopatología, cuando lo estuve comentando, mencioné que a veces puede haber depósitos de calcio que nos pueden condicionar una tendinopatía calcificada. Entonces, básicamente esta va a estar causada por el depósito de cristales de hidroxiapatita, calcio,
en el espesor de los tendones de los manguitos rotadores. No necesariamente nada más en el del supraespinoso, aunque es el más frecuente, no es el único de los manguitos rotadores. Recordemos que son 4 músculos. Ahora, clínicamente representa nada más un 7% del padecimiento en general, pero pues hay que tomarlo en cuenta que puede existir. Ahora, aunque ya lo comenté, el tendón supraespinoso es el más afectado. Cualquiera de los músculos del manguito, ya sea el infraespinoso, el superescapular o el redondo mayor, pudieran estar afectados. La radiología convencional sería útil, por ejemplo, para ayudarnos a localizar la presencia de calcificaciones. Inclusive a veces pueden observarse erosiones. La proyección AP es útil para valorar el trayecto, o más bien por donde pasaría el trayecto del supraespinoso, y en rotación interna el infraespinoso, redondo mayor, el redondo menor, perdón, y en rotación externa para el subescapular, etc. Por ejemplo, en ecografía también podemos encontrarlo como focos hipericoicos, intratendinosos, con su presencia de sombra acústica posterior, como ya sabemos de prácticamente todas las calcificaciones, y en resonancia magnética lo observaríamos como una señal baja en T1 y T2, que estaría asociado a datos de una tendinopatía que ya los estuvimos viendo cómo se observarían en una resonancia. Por ejemplo, ya en la segunda imagen aquí tenemos una radiografía AP de hombro, donde observamos una calcificación de partes blandas anterior. Aunque ellos lo refieren que está anterior, aquí no podemos definir específicamente que sí está anterior por el tipo de proyección que tenemos. A lo mejor otra otra proyección nos ayudaría a distinguirlo, pero si vemos aquí una calcificación que ellos lo refieren de una longitud aproximada de 2.5 centímetros, localizado en la región anterior, o sea, correspondería al músculo subescapular, y que son datos asociados con una tendinopatía subescapular, datos asociados a una tendinopatía del manguito rotador. Como otros ejemplos, en la imagen de la izquierda se observa una proyección axilar en un paciente con síndrome de hombro doloroso que muestra una calcificación, cual está señalada por la flecha, el cual está medial a la tuberosidad menor. Y en la imagen de la derecha es una resonancia magnética en densidad de protones con saturación grasa, donde se muestra una señal baja dentro del tendón del subescapular, cual está señalado aquí por nuestra flecha recta, asociado a tendinopatía adyacente, como hallazgos similares anteriormente descritos, que es esta flecha curva en el trayecto del tendón del subescapular. Y también vemos una hiperintensidad aquí que está señalada por nuestra flecha abierta, que nos indica también datos de o la presencia de bursitis. Ahora, como ya vimos, el pinzamiento del manguito rotador y la tendinopatía nos puede condicionar o nos puede llevar a rupturas del manguito rotador. Esta patología, como dice su nombre, es la presencia básicamente de desgarros musculotendinosos que nos pueden conllevar a una clínica de dolor y debilidad en la abducción del hombro o limitación del movimiento. Puede ser agudo, secundario a un traumatismo por sobreesfuerzo muscular, o crónico, ya sea secundario a tendinitis, síndrome de pinzamiento, que nos lleven a condicionar su ruptura. Es más frecuente que ocurra hasta en un 95% en el supraespinoso, después sería en el infraespinoso, el subescapular y por último el redondo menor. De hecho, el supraespinoso, pues, como ya lo comenté, en un 95%, y dichas rupturas pueden ser parciales o completas. En esta imagen, señalamos los tipos de ruptura. Este es el hombro, observaríamos normal. Puede haber rupturas en la superficie articular, como aquí lo podemos observar, rupturas en la superficie bursal, puede haber rupturas intrasustancia, que son básicamente siguen el trayecto más o menos de las fibras, en una posición longitudinal o el mismo trayecto de las fibras. El tendón, una ruptura es parcial de espesor completo y una ruptura completa. Ahora, vamos aquí a hacer una pequeña pausa en la ruptura parcial de espesor completo. Ahora, algunos desgarros de la huella del supraespinoso, es decir, en su sitio de inserción, principalmente aquí en el troquinter, en traumatología suelen tener nombres específicos que hacen alusión a la descripción propia del desgarro.
Y solo por hacer mención de ello, no lo vamos a ahondar en ello ni a meternos tanto porque nos llevaría más tiempo. Puede ser, por ejemplo, la lesión pasta, que se refiere a la avulsión del parcial del tendón de la superficie articular, o la lesión rim-rent, que es sinónimo de la lesión pasta o reverse pasta, que indica una ruptura en el lado de la bolsa del manguito rotador. También la lesión pain nos indica una ruptura parcial en la superficie articular, pero intratendinosa. Ahora, ya centrándonos un poco más en esta imagen, en las rupturas de espesor completo, hay que quedar algo claro. En los desgarros parciales puede parecer, por ejemplo, en algunas proyecciones, que todas las fibras, ya sea bursales, articulares, por ejemplo, de la porción nada más anterior, estuvieran rotas, pero las fibras medias y posteriores pueden estar íntegras. Entonces representaría lo que aquí quiero decir, que es una ruptura de espesor, un desgarro de espesor completo, y se clasifican como tal, ya que en un corte puede parecer que es un desgarro completo de las fibras, pero en otros planos, a lo mejor las fibras posteriores a las medias o inclusive ambas estarían íntegras. Entonces, para hablar de una ruptura de espesor completo, hablamos que en el plano antero-posterior sería una ruptura total del, del tendón, y no de alguna manera en un plano vertical, o más bien dicho coronal. La ruptura parcial del manguito rotador, como ya vimos, pueden ser parciales, pueden ser en la huella, pueden ser de espesor completo, pero bueno, básicamente, como ya lo comenté, el 95% de las rupturas ocurren en el supraespinoso. No obstante, también puede ocurrir ruptura en la bursa, o estar asociadas. Ahora, generalmente en el tendón del supraespinoso suelen ocurrir a 1.5 centímetros lateral a su inserción, medial a su inserción, perdón, o en lo llamado zona crítica, que sería 1 a 1.5 centímetros de la inserción en su tronquínter. De la zona crítica lo voy a estar mencionando en varias ocasiones, entonces que no se nos olvide. No obstante, el sitio del desgarro puede ser intratendinoso, intrasustancia, un desgarro parcial intersticial, entre otros, como ya se mostraban en la imagen, lo cual obviamente también va a depender del tipo de etiología que nos causa la ruptura. La mayoría ocurren, como ya lo mencionamos, una medida de 1 a 3 centímetros. Se clasifican básicamente en profundas si son menores a 50%, o en no un poco profundas, o profundas si son mayores a 50%. Hay una calcificación también de Hellman, que nos habla de la profundidad acorde a las medidas: grado 1 menor a 3 milímetros, grado 2 3 a 6, grado 3 más de 6 milímetros. O la clasificación de Snyder, que nos habla del sitio que está involucrado en la ruptura y el tamaño también. El ejemplo se las dejo aquí, no nos vamos a meter a detalle en esta clasificación. Como ya sabemos, clínicamente se va a presentar principalmente en pacientes varones mayores de 40 años, y van a llegar con una clínica de un síndrome de hombro doloroso, que por lo regular va a ser de tipo crónico. No obstante, también, aunque son casos raros, pueden llegar a ser asintomáticos. En ecografía, los hallazgos van a ser similares a los ya comentados previamente. Y la técnica también es similar, porque recordemos que el tendón más afectado es el supraespinoso, entonces la dinámica va a ser prácticamente la misma, la que ya explicamos anteriormente. Ya hablando propiamente de los hallazgos ecográficos, puede ser que observemos un defecto hipoecoico, por ejemplo, intrasustancia o en la superficie de la bursa, asociado no a datos de bursitis, que ya los comentamos anteriormente cómo se van a ver. Y puede haber también zonas hipoecoicas o en la zona crítica, irregularidad en la tuberosidad mayor, que puede estar asociado a estos hallazgos con la presencia de edema, de hemorragia, en ocasiones, aunque no siempre. Y se habla también que un hallazgo muy frecuente es la avulsión del tendón del troquínter, cuando hablamos ya de una ruptura completa, pero más adelante vamos a ver ejemplos de ello. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en ultrasonido en escala de grises, observamos el tendón del supraespinoso, que es prácticamente todo esto, pero observamos un defecto hipoecoico aquí, que lo están midiendo con los calipers.
con tendinosis difusa y es compatible, ellos lo mencionaban con un desgarro o una ruptura de tipo intrasustancia que medía aproximadamente 8 milímetros. Ahora, en la segunda imagen se muestra el tendón del supraespinoso, bueno, en ultrasonido en escala de grises, con imagen compatible también con una ruptura de tipo intrasustancia, pero muy cerca de la superficie articular, con una longitud de 10.6 milímetros. En las siguientes imágenes, también como otros ejemplos, en la izquierda se muestra un pequeño foco hipoecoico. Vamos a observar aquí a nivel de la zona crítica del tendón del supraespinoso en su aspecto bursal de aproximadamente 7 milímetros de longitud, que era compatible con un área de tendinosis focal, versus ahí sí lo pusieron como una rotura parcial de aspecto bursal. Y en la segunda imagen, en estas dos secuencias que les presento aquí también en ultrasonido en escala de grises, se muestra el tendón del supraespinoso con una rotura parcial a nivel de su inserción, o más bien cerca de la inserción del troquínter, que lo podemos ver como un defecto aquí, que inclusive está asociado a edema y que sería similar o más bien representa una ruptura tipo, una lesión tipo pasta, un rim-ren, que son las que estuve comentando anteriormente, que son en la huella articular, y con la presencia de abundante líquido en la bursa subacromial de localización subdeltoidea. Aquí está nuestro deltoides y es la acumulación líquida a la que se refiere. La resonancia magnética obviamente también va a tener una mayor especificidad para hallazgos de ruptura más que el ultrasonido. En resonancia, los hallazgos pueden ser similares a los que vimos ya en las patologías asociadas, o tener hallazgos que vayan relacionados con síndrome de pinzamiento, con datos de tendinopatía, entre otros. En el ejemplo de la imagen de la izquierda, observamos una resonancia magnética ponderada 2 en un corte coronal, donde se observa un aumento de señal en el tendón del supraespinoso. Vamos a verlo aquí. Aquí está nuestro supraespinoso y aquí vemos su trayecto y observamos el aumento del señal secundario a una tendinitis, así como un fondo hiperintenso longitudinal que sugiere una ruptura parcial. Esta de aquí, la que estamos señalando. No nos confundamos con esta lesión de aquí. Será una ruptura parcial que se extiende aproximadamente hasta la superficie bursal, con una posible apertura del mismo por esta pequeña colección que estamos observando aquí de líquido. Y en la segunda imagen se observa desde una artroresonancia ponderada 2 con saturación grasa en un corte coronal oblicuo, donde se observa una ruptura de intrasustancia señalado por nuestra flecha recta. Esta de aquí, esta sería nuestra hiperintensidad. Con la superficie articular sería la flecha curva y la flecha recta abierta, que también nos indican que estas están íntegras, que entonces únicamente está dañado nuestro tendón del supraespinoso. Para el tratamiento obviamente va a depender acorde a la etapa o al grado en el que se esté presentando, y obviamente también va a estar, hay que conocer la historia natural de la enfermedad para saber el pronóstico del mismo. Casi siempre suele requerirse en desgarros completos en tratamiento con cirugía, que ya sería desbridamiento y reparación del manguito, pero en rupturas parciales suele optarse también por la presencia, por actuar por medio de terapia física. Ahora, en el caso de la ruptura completa del manguito rotador, sería, como ya lo vimos, que tiene que ser de espesor completo en sentido antero-posterior. La etiología y demografía, características clínicas son muy similares, prácticamente las mismas a las anteriores ya mencionadas, nada más que en la imagen del tendón obviamente la vamos a ver totalmente interrumpida. Se habla de signos primarios, como la no visualización focal tal cual del tendón afectado, del manguito, una comunicación articular directa con presencia de bolsa subacromial, subdeltoidea que estén distendidas, el troquínter lo refieren como desnudo, por la inserción del supraespinoso, recordemos, o renervación del músculo deltoides, o más bien que se vaya hacia inferior por la no presencia, o más bien por la avulsión, mejor dicho,
del tendón del supraespinoso. Como signos secundarios podemos encontrar irregularidad en el troquínter, derrame en la vaina del tendón del bíceps, derrame en la articulación glenohumeral, entre otros hallazgos. Por ecografía, en la imagen de la izquierda, en estas imágenes que estoy comentando, que están en pantalla, perdón, podemos observar interrupción también de las fibras tendinosas, imaginación del deltoides, que sería la famosa herniación que ya estuvimos comentando, ausencia del tendón en su sitio de inserción, a presencia de líquido en las zonas previamente mencionadas, y cuando este líquido es ecogénico puede estar asociado, por ejemplo, a complicación que sea de contenido hemático, por ejemplo. Ahora, en la imagen de la izquierda observamos un ultrasonido en escala de grises donde en la misma posición de la dinámica que estuvimos valorando para evaluar el supraespinoso, donde observamos la ausencia prácticamente completa del tendón del supraespinoso. No lo vemos aquí con sus fibras como anteriormente lo estuvimos viendo, más bien las fibras del músculo que estamos viendo aquí pertenecen al músculo deltoides, que está superpuesto a la cabeza humeral. Y en la segunda imagen se observa una ruptura completa también del músculo del supraespinoso con retracción músculo-tendinosa, y hay pérdida de la convexidad del pico del oro. O el signo del pico del oro, como se observa en el tendón del supraespinoso, dando pie o dando lugar a un signo de la rueda pinchada que estamos mostrando en esta área. Y con una irregularidad en la cortical medular. Aquí. Medular no, cortical humeral. Ahora, aquí vamos a mencionar algo importante que tiene que ver más con una cuestión anatómica o algo que se está estudiando, un dato interesante. El cable de los rotadores es una estructura cartilaginosa que representa un engrosamiento de la cápsula, mide aproximadamente 12 milímetros de longitud, y discurre inferior al músculo supraespinoso y al infraespinoso. Ahora, ¿qué importancia tiene esto del cable de los rotadores? Que puede prevenir la avulsión en caso de estos músculos, en caso de que alguno de ellos tuviera una rotura completa. Ahora, en este ejemplo, observamos un ultrasonido en escala de grises de un paciente con síndrome de hombro doloroso postraumático con dificultad a la abducción, donde se observa una hendidura, o más bien una ruptura, de espesor completo que reemplaza el tendón del supraespinoso. Por aquí debería ir, y aquí vemos el tamaño del defecto, aproximadamente unos 20 milímetros. Y se refería que los demás tendones del manguito rotador, e inclusive la cabeza larga del bíceps, estaban intactos y eran normales. Y en la imagen de la derecha lo que podemos observar es esto que quiero resaltar, que está señalado por las flechas, que es una estructura que se ve isocogénica de aproximadamente 12 milímetros. Recordemos que nos está señalando el cable de los rotadores, que pues ya mencionamos la importancia así de manera general que tiene esta estructura anatómica. Ahora, cuando hay una ruptura completa del manguito rotador, podemos observar, como ya lo comentamos, una imagen del tendón que se ve interrumpida. Y en resonancia magnética, pues vamos a observarlo como un foco también de elevada intensidad, que ocupa todo el grosor del tendón. Puede observarse acumulación de líquido o presencia de hemorragia u otros hallazgos de bursitis o tendinitis cuando están asociados a la patología del manguito. Y otros hallazgos como pueden ser, por ejemplo, retracción también tendinosa, la presencia de atrofia muscular. Es importante en el caso de ruptura, cuando hay rupturas completas que son crónicas, que no han sido tratadas, puede haber datos de infiltración muscular. De hecho, infiltración grasa por atrofia muscular. De hecho, hay una clasificación como tal, que es la que muestro aquí en pantalla, donde el grado 0 pues
sin infiltración grasa, pero pues sí con datos de ruptura completa. En el grado 1, algunas líneas. Al grado 2, cantidades iguales, o sea, 50 por 50 y 50 de infiltración grasa. Grado 3 es mayormente grasa. Y en grado 4, una sustitución sería completa por infiltración grasa. Y en el ejemplo que tenemos en la imagen derecha, por ejemplo, una resonancia magnética ponderada en T1 sin saturación grasa, observamos aquí cómo la densidad grasa se ve muy similar a esta infiltración grasa que estamos observando en el músculo infraespinoso y en el supraespinoso. Ahora, en resonancia magnética ya mencionamos los hallazgos. Aquí tengo algunos ejemplos. En la imagen A, en la de la izquierda, esta que les estoy mostrando aquí, es una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa en un plano coronal oblicuo, donde se observa una discontinuidad completa del músculo del tendón del supraespinoso junto con su inserción en el troquínter. Misma que ya está ocupada por líquido y no se observa ninguna fibra que discurre a través de esta zona. Aquí está nuestro troquínter, aquí estaría nuestro trayecto del supraespinoso y aquí lo vemos que está sustituido y vemos esta imagen hiperintensa con presencia de líquido, como ya lo comentamos. Y son hallazgos sugestivos de una ruptura completa. En la imagen de la derecha, en el mismo paciente, pero de una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa, en un corte ahora sagital oblicuo, demostramos con una hiperintensidad de señal que ocupa todo el grosor del tendón o por donde discurriría el mismo, además de su margen bursal y articular, que estarían hacia arriba, corresponden con con hallazgos que nos sugieren una ruptura completa del manguito rotador. En otro ejemplo, es una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa de igual manera en corte coronal, en ecospin, perdón, donde se observa una ruptura completa del tendón del supraespinoso e infraespinoso con retracción musculotendinosa proximal al adlenoides, aquí y migración craneal secundaria. Ahora, esta estructura, no confundirnos, esta estructura que estamos observando aquí, este sería el músculo deltoides, que estamos observando nuestro acromion y debería haber aquí un espacio entre el acromion y nuestra cabeza humeral. De hecho, observamos aquí nuestra cavidad adlenoidea y entonces la cabeza humeral debería ocuparla y debería estar más hacia inferior. Por eso se habla de una migración craneal que fue secundaria a la rotura del músculo supraespinoso y del infraespinoso. De hecho, no vemos tampoco el trayecto del supraespinoso en este corte. Ahora, también puede estar asociado, que no siempre, con rupturas del intervalo rotador. Recordemos que los principales constituyentes del mismo y que se muestran en la imagen de la izquierda aquí son el tendón del bíceps, el ligamento glenohumeral superior, el margen superior del supraespinoso, el borde superior del subescapular y la sinovial. Y perfectamente ya no lo explico también en la clase pasada. Ahora, resulta imperante destacar que la porción larga del bíceps va a quedar fijada por un entrecruzamiento de fibras del ligamento coracohumeral, glenohumeral superior y el humeral transverso. Tal como se muestra pues en las imágenes que estamos mostrando aquí en pantalla. Ahorita lo vamos a explicarlas. Recordando también que estos fungen, o más bien el intervalo rotador funge con la función de prevenir el desplazamiento inferior y posterior de la articulación glenohumeral, mantener su estabilidad anterior y a la rotación externa oponiéndose a las fuerzas de torsión. En la primera imagen, en esta aquí, la del centro, observamos un corte sagital de una resonancia magnética en T1 donde se muestra el tendón bicipital que está envuelto por fibras del ligamento, este es nuestro del ligamento glenohumeral y coracohumeral. Aquí tenemos nuestro ligamento coracohumeral, que está discurriendo aquí, el ligamento glenohumeral, y este sería nuestro tendón bicipital.
como ya se comentó. Y en la segunda imagen de una artorresonancia magnética ponderante 1 con corte sagital, se observa una integridad capsular y del tendón bicipital, esto como hallazgos normales, así como una representación de lo que se observa normalmente y que prevendría la luxación. Aquí observamos el tendón bicipital normal. Ahora, este tipo de lesiones pueden ocurrir por luxación o la lesión de la rotura del manguito del intervalo rotador puede ocurrir por una luxación anterior secundario a rotura del manguito rotador. Por eso decía al principio de la diapositiva que la rotura del manguito en intervalo, la rotura del intervalo rotador puede estar asociada a una ruptura del manguito rotador. No obstante, cuando ocurre una ruptura del intervalo rotador que está asociada a una ruptura del manguito rotador, la clínica puede estar sobrepuesta, o más bien no puede estar más bien enmascarada por la lesión de la ruptura del manguito rotador. Hay una clasificación básicamente de las rupturas del intervalo rotador que lo manejan como tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 con datos de fibrosis y capsulitis agresiva y la tipo 2 como ya la presencia de una rotura, tal cual. En los hallazgos por imagen, por ejemplo en resonancia magnética, en una artorresonancia para ser más específicos, podemos ver que pudiera haber salida del material en contraste a través del intervalo de los rotadores o irregularidad del margen superior del subescapular, una luxación anterior del bicipital, como datos indirectos de alguna manera, que pueden encontrarse lesiones también asociadas del manguito rotador, como lesiones en el tendón del supraespinoso o del subescapular, o lesiones ya propiamente dichas directamente en el ligamento numeral superior o en el coracohumeral. Un ejemplo muy representativo sería, por ejemplo, la ruptura del tendón del subescapular, que condiciona una subluxación medial del del tendón o la cabeza larga del tendón del bíceps. Recordemos que debe situarse normalmente su posición original en la corredera bicipital. Aquí está luxado y esto es porque ocurrió una ruptura del músculo subescapular. Y en la imagen derecha de una resonancia magnética ponderante 2 con saturación grasa, básicamente podemos encontrar los mismos hallazgos que los comentados aquí mismo. Aquí estaría nuestra corredera bicipital, aquí debería estar nuestro tendón que está subluxado hacia medialmente, y observamos aquí en este foco que se encuentra hiperintenso, no es una acumulación de líquido o algo, sino que se refiere a un quiste subcondral que estaba adyacente nada más a la tuberosidad menor. En otro ejemplo, tenemos una artorresonancia en T1 en corte sagital oblicuo a nivel del intervalo rotador, en el cual se observa una extravasación del contraste a través del intervalo del mismo, que podemos observar aquí. Y de la cápsula, de este contorno irregular, obviamente por la extravasación del mismo, sin evidenciar un desplazamiento del bicipital, en este caso, que sí se encontraba normalmente ubicado. Ahora, las rupturas del tendón del subescapular suelen ocurrir predominantemente también en varones, pero de edad media, y representa aproximadamente el 2 al 3.5, si mal no recuerdo, de las rupturas del manguito rotador. Suele ocurrir por extensión de la lesión del supraespinoso, o sea, no necesariamente es un hallazgo aislado, aunque sí puede ser el caso, o puede ocurrir por una luxación del humeral anterior, asociarse a rotura del manguito del intervalo de los rotadores, como ya se acaba de comentar en las diapositivas anteriores. Clínicamente igual suele haber dolor, debilidad a la rotación interna, sensibilidad anterior del hombro, imposibilidad de levantar la mano contra resistencia, entre otros hallazgos. El tratamiento también en este caso suele ser quirúrgico. Hay una clasificación, la clasificación de la FOS, donde nada más hay que recordar que
En el grado 5 sería básicamente grado 4 más datos de infiltración grasa por atrofia muscular, como ya lo estuvimos comentando anteriormente. Y en este caso, cuando ya hay datos de atrofia, según que es en un grado 5 de la clasificación, ya se habla que el pronóstico es bastante malito. En la imagen de la izquierda lo que quiero representar es, por ejemplo, como una ruptura del músculo subescapular nos va a condicionar una subluxación medial del tendón bicipital. Ahora, la lesión no puede quedar renovadas aquí. Esta lesión también nos puede provocar datos de una tendinopatía o inclusive una ruptura también del tendón bicipital secundario, una tendinopatía por esta ruptura que hubo del subescapular. O sea, de alguna manera una cosa lleva a la otra, pero más adelante vamos a hablar de esta patología en particular del tendón bicipital. Los hallazgos por ultrasonido también pueden ser, como ya lo comentamos, en todas las rupturas, un defecto hipoecoico en el tendón afectado, en este caso el subescapular, que pueden ser indicativos de la zona del desgarro y pueden estar asociados a edema, como también ya lo estuvimos comentando, o a otros hallazgos. Cuando hay una lesión también del supraespinoso, por ejemplo, etcétera. Los hallazgos por resonancia magnética, en el caso del desgarro parcial, también se ve como un aumento de señal o como una señal intermedia en el tendón, como ya lo estuvimos viendo describiendo los desgarros del supraespinoso. Un desgarro completo se vería como una pérdida de la continuidad de las fibras tendinosas, pero esto de baja señal en el T1 y en el T2 serían como señal alta o falta de la señal baja de las fibras, donde discurrirían originalmente hacia su sitio de inserción en la tuberosidad menor, en este caso. El signo del húmero desnudo, líquido que rodea la tuberosidad, subluxación del tendón bicipital como datos indirectos de que ocurrió una ruptura. Ahora, en el primer ejemplo, en la imagen de la izquierda, son de un ultrasonido en escala de grises. Observa. Espérame. Un segundo. No, sí. Ya. Es un ultrasonido en escala de grises. Donde en la primera observamos un corte transverso antero-interno y la inferior es un corte antero-externo, evaluando el subescapular. Recordemos que está de posición anterior, el cual podemos observar el tendón bicipital, el cual está señalada por la flecha curva, esta de aquí, y el tendón del subescapular, que está marcado por nuestra flecha abierta, cual tiene datos de una ruptura parcial que está identificada por esta zona de hipoecogenicidad, que es la señalada igual, aquí está todo nuestro trayecto del músculo, y esta zona de hipoecogenicidad nos señala la ruptura parcial que ocurrió en este caso. En la segunda imagen de una artorresonancia en T1 con saturación grasa observamos una ruptura completa del subescapular en un paciente que tuvo una dislocación anterior de hombro. Ahora el tendón bicipital, que está indicado por la flecha curva, en este caso, sí se encuentra en su surco bicipital. En este caso no condicionó una luxación medial o subluxación del mismo. Y el sitio de ruptura se observa como un defecto cortado en el trayecto de las fibras, cual está señalado por esta flecha recta, y asociado a la presencia del líquido que fuga, que es la presencia del contraste, que está discurriendo por la tuberosidad menor. Ahora, a lo largo de la presentación, hemos hablado ya de diversas patologías que estuvimos comentando que requieren manejo quirúrgico. Y también en ocasiones se requiere la evaluación posterior a un paciente que ya fue operado, principalmente por una reparación del manguito de los rotadores. Debemos resaltar que la resonancia magnética sí va a ser útil en la evaluación postquirúrgica, pero más específicamente la artrorresonancia, que de hecho Cari ya lo mencionó también en su presentación, nos sirve para delimitar mejor las estructuras a evaluar y en la medida de lo posible realizar una comparación con estudios prequirúrgicos con relación a los hallazgos con la sintomatología del paciente y también
en este caso debemos considerar los artefactos por el material quirúrgico que podemos o no observar. Como hallazgos principales en una artroscopía, que podemos observar, perdón, en una artroresonancia, uh, pueden ser secundarios a una artroscopía, por ejemplo, cambios en la forma del acromio, un aumento de la distancia cromioclavicular, por la descompresión subacromial que hubo, resección de osteofitos, en el caso de que los haya habido, por eso se requiere la comparación con estudios previos, un acromio más aplanado, más afilado, entre otros. De hecho, aquí les dejo una tablita donde se observan el procedimiento que se hizo y los puntos de interés, o más bien los puntos en los que nos tenemos que fijar, que pueden ser hallazgos normales, como cambios posquirúrgicos del manguito rotador. Y considerar también que puede haber esclerosis secundaria, esclerosis ósea, por lo que la señal del mismo hueso puede estar también disminuida. Como unos ejemplos, en la imagen de la izquierda es de una artroresonancia, como ya lo comenté, que es la ideal para valorar los cambios postquirúrgicos, ponderadamente 1. En este caso, con saturación grasa en un corte coronal oblicuo, se observan cambios postquirúrgicos del manguito rotador que fue reparado, y está marcado aquí por la flecha recta. Entonces, en este caso, la hiperintensidad no representaría una lesión, más bien, sino son los cambios postquirúrgicos que hubo ya en ese tendón, aunado a una pequeña cantidad de líquido, y que sería contraste en la bolsa subacromial. Pero en este caso no nos está indicando que es una ruptura, sino que es un hallazgo de alguna manera esperado y no necesariamente va a requerir ya alguna intervención. Por eso es que les dejaba esta tablita, y es importante conocer qué cambios pueden ser normales. En la segunda imagen, una artroresonancia ponderada en T1 con saturación grasa, donde se observa una ruptura en la zona crítica del tendón del supraespinoso, después también de la reparación del manguito rotador que fue realizada distalmente. Ya como otra sección, hablando del tendón de bicipital, que pueden ser hallazgos asociados, como ya lo comenté, o una cosa lleva a la otra, por ejemplo, la ruptura del subescapular, condicionar una patología del tendón de bicipital. Empezando con la tendinopatía del bicipital, ya que ahondamos en la patología del manguito rotador, y vimos la relación que se estrecha, que guardan tales estructuras. Recordemos que, por ejemplo, cuando hay una ruptura del subescapular y una subluxación del tendón, puede causar atrapamiento el mismo. Que los microtraumas, al igual que en la fisiopatología del supraespinoso, nos pueden condicionar o conllevar al desarrollo de una tendinopatía, aplanamiento, adelgazamiento del tendón, y nos pueden llevar inclusive también a la ruptura del mismo. Clínicamente suele presentarse con dolor anterior en el hombro al levantar o jalar algo, que sería por esforzar o poner en trabajo intenso al músculo bíceps, y la sensibilidad a la palpación del surco bicipital. Ahora, el tratamiento también suele ser acorde al estadio de la tendinopatía, aunque aquí no encontré una clasificación como tal, a diferencia de la tendinopatía del supraespinoso, pero pues va también desde el uso de AINES, medicamentos, o inclusive cuando hay una ruptura, prácticamente la cirugía. Los hallazgos por ultrasonido que podemos encontrar suelen ser áreas hipoecoicas con presencia del tendón engrosado, edema asociado, muy similar, sensibilidad al momento de aplicar el transductor en la zona, o un aumento en el flujo Doppler en el caso también de la membrana sinovial, si es que esta estuviera afectada. En los ejemplos que muestro en pantalla, en la primera imagen, en la de la izquierda, se observa un ultrasonido en escala de grises en un corte transversal del tendón bicipital, donde se muestra un engrosamiento del mismo, con disminución asociada de su ecogenicidad, y un área hipoecoica adyacente que puede sugerir edema. Esta es nuestra área hipoecoica adyacente. Este sería nuestro tendón de bicipital. Aquí está la corredera bicipital originalmente, entonces no está realmente localizado sobre su corredera, está engrosado el tendón, y esta imagen que está adyacente a la
tuberosidad menor, encontramos también una sinovial más hipoecoica que nos pudiera sugerir datos de sinovitis. En el mismo ultrasonido, pero ya o en el mismo corte, mejor dicho, tras la aplicación de Doppler color, observamos que en esa zona donde nos sugería una sinovitis, en efecto hay un aumento del flujo vascular que sí pudiera ser consistente con estos hallazgos. En el caso de la resonancia magnética, los hallazgos van a ser muy similares a la tendinopatía que fue descrita en el músculo supraespinoso. No obstante, en fases iniciales se habla de que puede pasar desapercibida o inclusive puede el tendón bicipital también ocurrir más bien el fenómeno de ángulo mágico que ya estuvimos comentando previamente, y sugerirnos o también hacernos caer en un pitfall, un error diagnóstico cuando no se trata. Por eso observarlo también en una ponderación en T2 de la resonancia magnética. Entonces podemos observar un aumento de señal del tendón bicipital, engrosamiento del mismo o un edema, presencia de edema en el surco bicipital, entre otros. Por ejemplo, en la primera imagen es una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa en un corte sagital oblicuo, observamos un aumento de señal y un engrosamiento del tendón bicipital. Entonces aquí tenemos nuestro tendón bicipital, el cual está señalado por la flecha recta. Está asociado a una ruptura del supraespinoso, que está demostrado por aumento del señal del mismo. Está señalado aquí, va nuestro supraespinoso y está señalado por la flecha abierta. En la segunda imagen del mismo paciente es una resonancia magnética en una densidad de protones con saturación grasa, en un corte axial, donde se muestra el tendón bicipital que tiene una señal no tan alta como la esperada en un caso de tendinopatía, porque estaban en cortes más inferiores, o sea, es del mismo paciente, y aquí sí veíamos que estaba más aumentado de señal, aunque es otra ponderación. En este caso, se encontraba en la porción más bien intraarticular, y aquí o a nivel de este corte estaba la porción intertubercular, por lo que no necesariamente los datos de tendinopatía, o aquí lo que quise demostrar es que se van a presentar en todo el trayecto del tendón, sino que puede ser nada más en una porción del mismo. La ruptura del tendón bicipital, como ya lo puede ocurrir secundaria a una tendinopatía, y también secundaria, que puede ser secundaria a una lesión del subescapular, del intervalo de los rotadores, entre otras cosas que ya hemos comentado. La ruptura del tendón bicipital ocurre más comúnmente en la porción intraarticular, como lo podemos observar aquí, en la porción intraarticular, y de manera horizontal suele ocurrir, pero también puede ocurrir en la porción intertubercular y de manera longitudinal o manera vertical. Y aquí mencionar, nada más por mencionarlo, ya que va a haber una clase que nos habla específicamente de estas lesiones, cuando el tendón bicipital o la ruptura del tendón bicipital se asocia a una ruptura del labrum, se conoce esta lesión como lesión SLAP, pero habla una clase ya específica que nos hable de lo mismo, de ello. Y por las rupturas pueden ocurrir secundario, como ya lo comenté, a la lesión del manguito o a una tendinopatía del mismo tendón. Clínicamente ocurre en pacientes varones entre los 50 y 60 años, y puede demostrarse por un dolor en el surco bicipital, sensibilidad en el sitio, la clínica que acompañe a la lesión del manguito rotador, o cuando hay una ruptura completa de este tendón, podemos ver un signo que es el signo del brazo de Popeye, que ocurre por un abultamiento de los vientres musculares del bíceps por retracción del mismo. Hay una clasificación, la clasificación de Snyder, que nos habla de 4 grados, donde el grado 4 ya es una ruptura completa. Y el tratamiento en este caso sí suele ser quirúrgico, inclusive cuando es en grados menores, no necesariamente un grado 4.
Por ultrasonido, los hallazgos son similares a los ya vistos en las rupturas tendinosas, como una zona de hipocogenicidad en el sitio de la ruptura, una retracción tendinosa y muscular, de los vientres musculares, claro, un surco bicipital vacío. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrando en pantalla de un ultrasonido en escala de grises en un corte transversal, se observa el tendón bicipital con una ruptura demostrada por la flecha aquí, la flecha recta azul. Este es nuestro tendón bicipital. En la corredera bicipital observamos que de alguna manera está un poco engrosado, está levemente aumentada su ecogenicidad, pero esta zona hipoecogénica que observamos aquí es un hallazgo sugestivo de una ruptura, pero parcial, asociado a edema, que es esta zona hipoecogénica o este halo hipoecogénico que rodea a nuestro tendón. Los hallazgos por resonancia magnética son semejantes también a los ya comentados previamente de las rupturas tendinosas, que debemos de tomar en cuenta nada más algo en esta lesión, que cuando ocurre, recordemos adyacente al labrum, cuando se asocia, cómo se llama esta lesión, tipo SLAP, etc. Por ejemplo, en la primera imagen, una artrorresonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa, observamos una ruptura del intervalo rotador, que nos está señalando aquí la flecha, que nos está haciendo que se genere una ruptura del tendón bicipital, y vemos ausencia del mismo, que debería de alguna manera discurrir por ahí, con la presencia de líquido que se fuga de alguna manera, que está asociado, como ya lo vimos, a la ruptura del intervalo de los rotadores. Y en el caso de la segunda imagen, igual en una artrorresonancia magnética, pero ponderada en densidad de protones con saturación grasa, se observa líquido en el surco bicipital. Aquí tenemos nuestro surco bicipital, con engrosamiento capsular del mismo, y se refiere que pues no estaba el tendón, o sea, vemos que ausencia de la hipointensidad que representaría el tendón que debería estar en este surco, pero el muñón del tendón retraído sí se observaba en cortes más distales, aunque aquí no se muestra. Ahora, la dislocación del tendón bicipital, como ya se ha visto someramente de alguna manera en las diapositivas anteriores, está asociado a lesiones del manguito y del intervalo de los rotadores. Ahora, la dislocación del tendón, es importante aquí tomar en cuenta algo. Puede pasar desapercibida en el examen físico por la clínica de la ruptura, ya sea del manguito o del intervalo de los rotadores. Por ello es importante realizar un estudio imagenológico para poder asociar una dislocación del tendón bicipital, en caso de que tuviéramos esta etiología como antecedente provocativo de una dislocación del tendón bicipital. Ahora, cuando se luxa el tendón, como se observa en la imagen de la izquierda, que está asociado aquí a una ruptura del músculo subescapular, suele luxarse medialmente y quedar en la cara profunda del subescapular, y raras veces el tendón queda atrapado en las fibras distales al mismo. Los hallazgos por imagen suele observarse en la corredera bicipital vacía, obviamente asociado a las lesiones ya sea del manguito de los rotadores o del intervalo de los rotadores, o una lesión del subescapular, como ya estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Y solo por mencionarlo, pues el tratamiento suele ser quirúrgico también en todas las ocasiones. Como ejemplo, en la segunda imagen aquí, que nos trata de representar más o menos lo que el dibujito nos está señalando, es de una resonancia magnética en ponderada en T2 con saturación grasa en un corte coronal, donde se muestra dislocación medial del tendón bicipital. Este es el tendón bicipital que está señalado por nuestra flecha recta, encontrándose fuera de su corredera, que discurriría por aquí donde está nuestra flecha curva, y la flecha abierta nos señala una lesión del subescapular que fue la condicionante de una luxación del tendón bicipital. Un segundo. Como ejemplo también, esta secuencia de imágenes corresponde al mismo paciente
de esta resonancia magnética. Ahora, en la primera imagen es una densidad de protones con saturación grasa, donde se muestra el tendón bicipital que está luxado medialmente. Aquí está originalmente su corredera bicipital. Observamos que está la misma vacía y está asociado a ruptura del músculo del tendón del subescapular, que está señalado aquí por la flecha abierta. Y en la segunda imagen, igual del mismo paciente, está ponderada en T2 con saturación grasa en un corte sagital oblicuo. Se observa de igual manera el tendón bicipital que está medial a la tuberosidad menor, y la flecha abierta nos señala nuevamente el tendón del subescapular irregular por la ruptura del mismo. Ya para terminar la patología musculotendinosa, vamos a hablar de las lesiones que pueden ocurrir en la cintura escapular, empezando con desgarro del pectoral mayor. Nada más para recordar rápidamente su inserción, es la cara en el tercio medio y proximal de la clavícula y la cara anterior del esternón hasta la clavícula, hacia la que se dirige lateral hacia la porción humeral en la corredera bicipital en su porción inferior. Se habla que aproximadamente los desgarros o las rupturas del pectoral mayor suelen ocurrir a este nivel, que es nivel lateral, más frecuentemente, y suele ocurrir en un hombre aproximadamente. Suelen ser deportistas o jóvenes entre los 20 y los 40 años, ya sean levantadores de pesas o jugadores de fútbol americano, por ejemplo, o algún paciente que ponga en un sobreesfuerzo al pectoral mayor. Se habla en general que hay de bajo grado y alto grado, ya de acuerdo al espesor del mismo, menor al 50, mayor al 50%, pero si hay una clasificación en específico, la clasificación de Tietgen, que nos habla los niveles a nivel que ocurrió el desgarro y qué tan profundo fue el mismo. Y el ultrasonido y la resonancia magnética nos van a ser muy útiles para valorarlos. En la ultrasonido se va a demostrar también como una zona hiperecogénica en el sitio del desgarro, asociado a una hipoecogenicidad, ya sea por edema de tejidos blandos o por hemorragia. En caso de la resonancia magnética, en T1, por ejemplo, podemos observar una discontinuidad en la zona afectada, y en T2, como lo observamos igual que lo que ya estuvimos comentando, una hiperintensidad en la zona afectada, asociada a edema, hemorragia de los tejidos blandos circundantes. En la imagen izquierda es de un paciente de 22 años que estaba en el gimnasio y refiere que sufrió la lesión tras cargar una pesa en un banco. Entonces se observa en la primera imagen la flecha curva nos muestra el sitio por donde debería discurrir el tendón del músculo hacia su inserción en el húmero. Observamos una retracción del mismo, que sería este tendón que está señalado por la flecha recta, que debería irse hacia acá, pero que no lo estamos observando. Y la flecha, en la segunda imagen, ya en la de la derecha, nada más está ponderada en T2, observamos una acumulación de líquido, está secundario en el nivel del mismo corte, en el sitio de ruptura o donde fue la lesión, que sería un hallazgo secundario a edema adyacente. El desgarro del músculo deltoides, una de las principales causas no necesariamente va a ser traumática, sino más bien va a ser el antecedente de cirugía previa del manguito rotador, como ya lo estuvimos comentando anteriormente, ya sea porque ocurre una resección acromial que condicionaría debilitamiento, desinserción muscular de algunas fibras, o cuando hay, por ejemplo, principalmente una reparación abierta más que por artroscopía. Otras etiologías también puede ser por secundario a lesiones del manguito rotador
o por un antecedente de trauma. Puede haber clínicamente inflamación, dolor, sensibilidad a la palpación. El defecto también suele ser palpable. Es más común en pacientes igual de la tercera edad, más en varones que en mujeres. Y importante, aquí sí con lo que nos vamos a quedar es que principalmente la etiología aquí va a ser en pacientes que tuvieron el antecedente de cirugía del manguito rotador, principalmente abierta. Los hallazgos en resonancia magnética en T2 igual va a ser como un defecto del músculo deltoides, como una hiperintensidad de señal, que puede estar asociado a cambios postquirúrgicos que ya fueron comentados previamente, entonces que hay que ver qué tipo de cirugía se hizo para ver qué cambios podemos esperar encontrar en este tipo de pacientes. Y el desgarro suele ser muy adyacente, obviamente, al sitio de la acromioplastía. Puede haber también artefactos metálicos por material quirúrgico que se haya utilizado. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, observamos una resonancia magnética ponderada en T2 en un corte coronal en un paciente con antecedente de cirugía abierta por descompresión subacromial que refería a dolor continuo en el sitio de incisión. Se observa en la imagen un adelgazamiento focal con un aumento de señal del músculo deltoides, que nos está señalando aquí la flecha recta, un adelgazamiento del músculo. Y por aquí estaría discurriendo y una hiperintensidad a este nivel, que nos sugeriría que hay la presencia de desgarros a este nivel. En la imagen de la derecha se observa una resonancia magnética ponderada en T2 en un corte coronal oblicuo de un paciente con síndrome de hombro doloroso, pero en este caso sí fue por un traumatismo secundario a un accidente en automóvil. Se observa un aumento de señal en el músculo deltoides secundario a un desgarro, pero fue parcial en este caso, de algunas fibras del músculo. Está señalado aquí. Aquí está nuestro músculo, este sería el supraespinoso. Aquí viene nuestro deltoides. Y estamos observando una hiperintensidad que está señalada por la flecha recta. Y el paciente además presentaba pues datos de edema. Y ya para terminar, el desgarro del proximal del tríceps, como su nombre lo dice, la injuria de este tendón o de este músculo suele ocurrir típicamente en pacientes también varones jóvenes con mayor frecuencia, de igual deportistas, ya sea por levantamiento de pesas o en jugadores de fútbol americano, por ejemplo. No obstante, aquí se refiere también que puede ocurrir este tipo de lesiones secundarias a enfermedades sistémicas que afecten los tendones, por ejemplo, hiperparatiroidismo, distrofia renal o artritis reumatoide. El sitio que más comúnmente se afecta es el proximal. Clínicamente se presenta con dolor en la región posterior-superior del brazo, debilidad a la extensión y una zona de quimosis. Son hallazgos similares nada más en otro sitio a los encontrados en el desgarro del pectoral mayor. Hay una clasificación que la maneja en 3 grados: grado 1, desgarro microscópico; grado 2, ruptura parcial; y grado 3, una ruptura completa. Generalmente, los grados 2 y 3 pueden incluir una o más cabezas del tríceps. Y los desgarros parciales básicamente se manejan en reposo, ya los que son completos sí suelen ser con manejo quirúrgico, pero a diferencia de las otras rupturas, el desgarro de este músculo sí suele tener mejor pronóstico. Los hallazgos por ultrasonido suelen ser igual una región hipoecoica dentro del músculo, que se relaciona a edema con la solución de continuidad en las fibras del mismo, sensibilidad cuando aplicas el transductor, entre los hallazgos que ya habíamos comentado. En este caso, la imagen izquierda en un ultrasonido, en escala de grises en un corte transversal del tríceps, de un paciente que presentó dolor tras el levantamiento de pesas, se observa que las fibras musculares del tríceps y de la unión miotendinosa están prácticamente íntegras. Entonces correspondería con un desgarro microscópico, un grado 1, por ejemplo, o los hallazgos en resonancia magnética en T1, que pueden ser igual las áreas de alta señal, en T2 principalmente también una señal alta en el tríceps,
cuando es completa, pues la retracción tendinosa, como ya lo estuvimos viendo también en otros desgarros, y puede estar asociado igual a edema o hemorragia de los tejidos circundantes. En el ejemplo que estoy mostrando en la imagen de la derecha, desde un paciente nadador de 16 años, es una resonancia en T2 con saturación grasa, donde se muestra una lesión del tríceps demostrada por una hiperintensidad, aquí está señalada por nuestra flecha recta, asociada a edema en la porción proximal de la cabeza lateral del tríceps. Y prácticamente sería todo. Espero que haya quedado claro. Quise hacerla más corta. Sí, parece película, lo sé, pero pues sí eran bastantes temas que abordar y principalmente pues ahondar en la patología más frecuente, que es la del manguito rotador. Aquí están mis referencias bibliográficas principales que utilicé. Por su atención, muchas gracias.